Recta final de nuestro programa de hoy lunes y precisamente os dejábamos hace tan solo unos minutos con varios interrogantes encima de la mesa. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Buenas tardes, porque la respuesta a las preguntas que he formulado anteriormente la tienes tú y yo creo que en los tiempos que corren es verdad que seguramente esta conversación haya surgido en muchos hogares. Estamos en unas circunstancias, ¿no? Sobre todo desde hace unos cuantos meses para acá, que no son nuevas. Parece que avanzamos, pero es verdad que todavía hay mucha gente, sobre todo en el entorno de Navidades hacia acá, ¿no? Que, oye, pues sin encontrarse mal ni nada, han cogido una baja por enfermedad del COVID y claro, uno se plantea, oye, pero si yo estoy de baja, ¿me pueden echar? Y si me echan cuando estoy de baja, luego tengo derecho a paro, ¿me siguen pagando? ¿Cómo va esto? Porque, bueno, claro... a ver, por centrar un poco, evidentemente, por ejemplo, la primera pregunta que me haces, ¿estando de baja me pueden echar? Bueno, pues habrá que ver cuál es el motivo, si es, por ejemplo, una finalización de contrato, si hay un cierre de la empresa, si hay una reducción de plantilla, si es voluntad del empresario sin causa proceder al despido, con lo cual, bueno, pues depende de cuál sea el origen, pues igual la respuesta es una u otra, ¿no? Lo que no pueden hacer es echarte porque estés de baja. Eso es, ¿no? eso es. Eso es eso lo en que ningún no puede caso. haber. Eso en ningún caso. Nunca se puede decir, oye, como este trabajador está de baja, pues cojo y le despido. Eso no, porque eso lo que supone es que sea un despido nulo y que se determine la reincorporación al trabajo y, por tanto, pues la cotización y volver... Regularizar la situación. Eso es, a la situación a la que estaba y en algunos casos incluso hasta, sobre todo, cuando hay una clara vulneración de derechos, pues incluso una penalización a la empresa, una indemnización al trabajador por esta situación, ¿no? Pues hemos comentado alguna vez en casos, por ejemplo, de bajas por maternidad o en casos que haya vulneración grave de derechos a un trabajador en la que están imponiendo incluso multas de, bueno, pues nosotros en el despacho hemos obtenido varias indemnizaciones superiores a los 10.000 euros en casos que hay vulneración de derechos que desgraciadamente, y aunque cada vez son menos, sigue habiendo todavía en pequeña proporción algún caso bueno, pues de malos empresarios, que de verdad que son muy poquitos, pero que alguno hay en la que en situaciones complicadas pues optan por despedir a trabajadores sin causa suficiente para ello, y eso es lo que puede dar lugar a la nulidad. Pero bueno, yo creo que un poco a raíz de la pregunta que me habéis trasladado, sí que ya que más que la causa del despido, ¿no?, es qué sucede después, porque es una consulta bastante recurrente y que solemos contestarla muchas veces y que yo creo que viene a colación de esto que me indicas aquí, de esta pregunta que nos ha llegado, es ¿qué sucede con posterioridad imaginemos que es una finalización? Finalizo el contrato y yo una semana antes estaba de baja o 15 días antes y mi contrato ¿Qué puede finaliza? pasar? Quiero decir, puede ser algo fortuito, ¿no? Correcto, que es que siempre siempre pensamos en que haya una voluntad por parte del empresario en finalizar la relación, pero ¿y si estaba pactado previamente? Decimos, oye, esto tiene origen en un contrato temporal, que además con esta reforma, pues ahora esos contratos temporales, muchos de ellos se han convertido en fijos discontinuos, pues en esa situación de contrato temporal que finaliza, esa persona que está de baja, ¿qué sucede con ella? Y aquí lo primero que tenemos es que diferenciar cuál es el motivo de la baja. ¿Está en baja por situación de enfermedad común, por un catarro, por una lesión que no tiene nada que ver con el trabajo? Eso es contingencia común. ¿O está de baja por un accidente del trabajo, una enfermedad profesional, un accidente laboral? Pues depende de cuál sea la situación, pues nos encontramos con dos tipos de escenarios. Si tengo un resfriado, por ejemplo, ¿qué sucede? Bueno, pues que aquí, lo primero, la prestación va a ser idéntica al tiempo que tengas de desempleo, es decir, que si tú estás de baja, continúas de baja y te van a pagar exactamente lo mismo que tuvieses por desempleo, es decir, que si el desempleo te correspondía a un 70% de tu base reguladora, pues te van a pagar ese 70%. ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo que tuvieses reconocido. Si te correspondían 4 meses, pues tú como máximo podrás estar 4 meses de baja. No significa que automáticamente cuando pase ese tiempo, si tú sigues de baja, pase esa situación de alta. Si la baja continúa, pues la prestación se verá minorada, no cobrarás lo que estabas cobrando, sino que se cogerá el IPREM, que hemos hablado alguna vez de ello, que es este índice de prestaciones
por las que se pagan, pues, por ejemplo, muchas prestaciones de la Seguridad Social o del SEPE, y que incluso cuando hablamos de las subidas del salario mínimo interprofesional se habla mucho de esto, ¿no? De ahora, que está, bueno, se va a subir el salario mínimo, sí, pero nunca se habla de este indicador mínimo del IPREM, que esto cuando empezó fue un indicador que se creó cuando se empezó a subir el salario mínimo interprofesional, que era lo que se tomaba antes de base, pues en cantidades como ahora, ¿no? Que no obedecen al IPC, sino que la propia administración dice, bueno, pero si tienes el salario mínimo que lo paguen los empresarios, pero si esto es el indicador para coger una prestación, cojamos este indicador, el IPREM, que lo crearon nuevo hace unos años, para que las prestaciones no suban tanto, ¿eh? O sea, la administración aplica una legislación para ellos mismos y otra para los empresarios, ¿no? Que desgraciadamente en muchos casos pues siempre somos los malos, y que yo desde aquí reivindico cada semana que pongamos en valor el trabajo que se hace desde los empresarios, que somos los que creamos riqueza, creamos empleo, y sobre todo que hay muy buenos empresarios en los que apoyarse y con los que yo creo que se saldría antes de esta crisis, que tal y como se está gestionando desgraciadamente. Estábamos hablando de eso, de la posibilidad de que nos pille el fin del contrato con una baja, que puede ser un resfriado o que me haya tenido que operar de algo y esté de baja en mi casa, o porque esté de baja a causa de un accidente laboral, por ejemplo. Qué sé yo, trabajamos en la construcción, hemos tenido algún tipo de lesión, ¿no? Y es eso lo que ha motivado que estemos en casa. Bueno, pues ahí el tratamiento es diferente. Aquí vamos a cobrar la prestación, pero vamos a cobrar la prestación independientemente del periodo que tengamos de desempleo hasta que nos den de alta. Es decir, que si la baja se prolonga más allá de la situación que tenemos de desempleo provocada, pues si bien tiene origen en un accidente laboral o en una enfermedad profesional, aquí no tenemos ese contador que es el fin del periodo de la prestación. Es decir, que aquí lo que se protege es más al trabajador porque ha sufrido un accidente como consecuencia de su relación laboral y por tanto pues va a cobrar lo que le corresponda, que va a ser también el mismo importe que le correspondía en la prestación por desempleo, pero aquí no va a haber una fecha de finalización, sino que la finalización va a ser en el momento en el que se produzca el alta médica. Es decir que, bueno, pues aquí como ha sido, los dos casos evidentemente son ajenas, pero si hay una situación que viene provocada por el trabajo, pues el trabajador tiene aquí mayor ventaja dentro de la situación tan compleja que es estar de baja y estar en situación a la vez de desempleo. Bueno, al final lo que tienen que saber es que cada situación es diferente, ¿no? Que lo repetimos en muchas ocasiones, que incluso hay gente que yo creo que todavía no tiene claro qué tipo de lesiones se pueden considerar o no causadas, ¿no? por un accidente laboral. Entonces, bueno, lo hemos estado comentando con el COVID, ¿no? Que por ejemplo fue algo que la verdad es que desconozco cómo está ahora, no sé si finalmente se consiguió que, por ejemplo, para según qué sectores fuera accidente laboral si se contagiaban trabajando. Me parece que los sanitarios no lo eso es, solamente los que están expresamente afectados, como puede ser el caso de los sanitarios, pero para los demás se trató de una manera en el primer momento y con posterioridad se fue modificando pensando que era una enfermedad más que podemos coger cualquiera y no algo específico del trabajo. Claro, que yo esto voy porque parece que cuando pensamos en accidente laboral no todo el mundo se imagina ese martillo cayendo en un pie o algún accidente físico, ¿no? Y puede haber, bueno, pues sí, un accidente laboral como es contagiarse de COVID en el caso de que pertenezcáis al sector sanitario. Entonces, en cualquier caso, a lo que íbamos hoy, recurrid a los profesionales que os orienten, que os solucionen esas dudas, no os quedéis con ellas como ha hecho el telespectador que nos ha escrito hoy, porque al final la manera de saber actuar, ¿no? Cuáles son los siguientes pasos y sobre todo el también nosotros estar informados de lo que nos corresponde y no en cada momento, bueno, pues es consultando. Así que ya sabéis, tenéis aquí en pantalla toda la información respecto a RBH Global, a todo el equipo, y nosotros, Pablo, lo mismo que a Fernando, salvo que quieras venir la próxima semana disfrazado, que por supuesto estás invitado, nos vemos dentro de 2. Aquí estaremos. Y que disfrutes el carnaval.